Bueno, vamos a continuar con el tema del lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad símbolo de la reumatología, puesto que es una enfermedad sistémica. Bueno, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que agrava muchos órganos, tejidos, células, puesto que hay una adherencia de diversos anticuerpos e inmunocomplejos. Generalmente se produce en la edad reproductiva en un 90% e inicialmente fue descubriéndose los síntomas, los signos y posteriormente dando el nombre de lupus eritematoso sistémico de acuerdo a las fechas como vemos en la pantalla. En 1845 von Ebra recién describe las erupciones, como vemos en la imagen, malares. Las describe pero no los denomina. En 1851 Cazenave hace una distribución de lo que es patologías dermatológicas, dentro de ellos el lupus discoide, y acuña lo que es el término lupus. Eso fue en Francia. Como sabemos, esta característica facial o rash facial típico es lo más característico de la enfermedad, pero no es algo patognomónico. En 1872 Kaposi habla sobre lupus, pero no sistémico, más que todo dermatológico, de las afectaciones mucocutáneas. En 1923 Lindman-Sachs describe sobre la endocarditis verrucosa. En 1948, Harvey descubre las células LE. Estas células LE es encontrar dentro de unos leucocitos células de otros leucocitos, y estas células, el núcleo no va a estar degradado. Lo que normalmente sucede en los leucocitos es que al ser fagocitadas se destruye todo, pero estas células LE van a autofagocitarse y el núcleo va a estar intacto. Esto es característico, pero no patognomónico del lupus eritematoso sistémico. Anteriormente se usaba para el diagnóstico, pero en la actualidad ya está en desuso. En 1980 ya William Osler describe compromisos mucho más sistémicos diferentes a la piel. Describe compromiso pulmonar, renal, inclusive cardíaco y de sistema nervioso central. Entonces, desde entonces al lupus eritematoso lo catalogamos como sistémico. En cuanto a la epidemiología, el lupus tiene una distribución mundial. Es a predominio del sexo femenino en una proporción 9:1. Tiene mayor gravedad si es que se presenta en la raza negra. Tiene mayor gravedad en la raza negra que en la raza blanca. Más frecuentemente se presenta en la edad reproductiva, entre la edad de 20 y 40 años. Y también se presenta en niños y en edades extremas, pero las características de esas edades o de ese grupo etario son muy particulares, diferente a las características que vamos a hablar a continuación durante toda la charla. En Estados Unidos la incidencia llega de 1.8 a 7.6 casos por cada 100.000 personas por año. Además, la prevalencia asciende de 15 a 50 por 100.000 habitantes. No existe datos epidemiológicos acerca de poblaciones latinoamericanas, pero sin embargo existe el grupo Gladel y Lumina, que lo vamos a ver más adelante, que son grupos que engloba no solo poblaciones latinoamericanas, sino también poblaciones americanas. Las enfermedades de Norteamérica me refiero. La enfermedad es más común en afroamericanos, en la raza afroamericana, que en poblaciones caucásicas. Es así que en las poblaciones afroamericanas el lupus tiene mayor severidad que en las poblaciones caucásicas. Es por eso que si
alguien quiere ser lupólogo, debería estudiar lupus o en poblaciones afroamericanas, latinoamericanos, que en poblaciones europeas, caucásicas, porque el lupus en Europa es mucho más leve, mucho más suave, y las patologías o el compromiso severo, ya sea pulmonar, sistema nervioso central, renal, más se ve en Latinoamérica y en afroamericanos. El curso clínico de la enfermedad es muy variable. En cuanto a lo que es compromisos o consecuencias del lupus, he encontrado en un estudio europeo que el 25% de los pacientes con lupus murieron a consecuencia de infecciones, y en brasileños el 58% fallecieron por infecciones también. Entonces, así, a grandes rasgos, la causa más frecuente de mortalidad en pacientes con lupus eritematoso sistémico en general son las infecciones. Sin embargo, en las poblaciones afroamericanas, como el lupus es mucho más severo, la causa mortal en ese pequeño grupo es la misma enfermedad. Aquí vemos dos estudios. El primero es el estudio Lumina y el segundo es el estudio Gladel, que estudia poblaciones solo latinoamericanas, y Lumina latinoamericanas y afroamericanos también. El estudio Lumina, en el 80% de estos pacientes hispanos con lupus, en este tipo de pacientes la causa de muerte fue infecciones, como les había mencionado. En el estudio Gladel, que abarca raza mestiza y afroamericana, tuvieron mayor presentación de enfermedad severa. Es así, tenían un compromiso renal, tenían un compromiso cardíaco como pericarditis y lesiones discoides en los pacientes de raza blanca. Con esto quiere decir que en este grupo de pacientes el compromiso sistémico y de severidad es mucho más frecuente que en los pacientes de raza blanca. Los pacientes de raza blanca, las manifestaciones clínicas son mucho más leves, solo compromiso cutáneo, un poquito de compromiso, podríamos hablar gastrointestinal, un poco de artritis, pericarditis, pero compromiso renal, compromiso pulmonar, de sistema nervioso central o hematológico es mucho más raro. En cuanto a la fisiopatología, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad multifactorial que va a abarcar un factor genético, un factor ambiental, un factor inmunológico y un factor hormonal. La enfermedad sigue una evolución crónica y puede presentar periodos de brotes o exacerbaciones o periodos de inactividad. Las afecciones del aparato locomotor y la piel son muy comunes, pero puede haber manifestaciones clínicas en cualquier órgano de nuestro sistema, desde el cabello hasta las uñas. En cuanto a la patogenia, en cuanto a los factores genéticos, se dice que es 10 veces más frecuente en familiares de pacientes con lupus, más concordancia entre gemelos idénticos comparada con los heterocigotos, en una proporción del 60% versus 9%. Está asociado también a un HLA de clase 2, en este caso el DR2 y el DR3, a diferencia de la artritis reumatoide, como recordarán, que está asociada al HLA DR4. Entonces, DR2 y DR3 está asociada al lupus. La asociación del lupus con enfermedades hereditarias por deficiencia de complemento también se ha dado, déficit de complemento C1, C4, C2, C5 y C8. La más estudiada es el déficit por C2. Y esta está asociada al HLA A10 y el HLA B18. En cuanto a los factores hormonales, como sabemos, es a predominio del sexo femenino. Inicio de periodos cercanos a la menarquia durante el embarazo o en el periodo posparto. Siempre la enfermedad es de esa presentación, o en menarquia durante el embarazo el lupus o aparece, se manifiesta,
o si es que el paciente ya tiene lupus, durante el embarazo se activa y en el periodo posparto también. Hay una relación con los anticonceptivos orales y en particular con los que contienen estrógenos. ¿Por qué? Porque aumentan la producción de autoanticuerpos y disminuyen lo que es el sistema inmune celular. En cuanto a los factores ambientales, la exposición a la luz solar es un factor muy importante y desencadenante. Es así que los pacientes que se exponen al sol van a tener una lesión eritematosa no solo facial, sino en todas las zonas fotoexpuestas. Y estas lesiones se van a presentar a manera de un rash que va a persistir en el tiempo. Como nosotros sabemos, cualquier persona que se expone al sol, que sea de tez blanca, va a presentar una lesión eritematosa en rash en piel, pero a los pocos minutos, cuando ya no hay estímulo solar, va a disminuir. En cambio, en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, estas lesiones eritematosas persisten en el tiempo. Es más, en los pacientes hospitalizados, cuando se les ubica en zonas fotoexpuestas o al costado de la habitación donde la ventana es muy amplia, donde llega la luz y encima es verano, esos pacientes en vez de mejorar empeoran por la exposición a luz solar. Entonces, los pacientes con lupus se les pone obviamente en una zona de luz natural, pero sin mucha exposición. En cuanto a las infecciones virales y bacterianas, se dice que también ayudan a la activación de la enfermedad. Por otro lado, la exposición ocupacional a metales pesados. ¿Por qué? Porque están relacionados a la producción de anticuerpos antinucleares, por ejemplo, el cadmio, el mercurio, el oro, el sílice, los pesticidas y otros. Los medicamentos que pueden producir autoanticuerpos antinucleares, ANA, y con estos van a producir lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos o un llamado pseudoles. Estos fármacos van a ser los siguientes: procainamida, hidralazina, clopromacina, isoniazida, propiltiouracilo y anticonvulsivantes. Existe una larga lista que lo vamos a ver más adelante para tenerlos en cuenta. También se ha hablado de implantes de silicona, desnutrición proteico-calórica también, pero esto básicamente en lupus no idiopático, sino lupus secundario a cuerpos extraños. Entonces, en la imagen vemos la historia natural del lupus eritematoso sistémico en el tiempo, en la flecha azul. Y lo que vemos es que al inicio los factores ambientales, los rayos UV, los virus, la parte genética, va a activar algunos genes propios que ya lo tenemos en el cuerpo, y más si tenemos familiares con lupus eritematoso sistémico. Entonces existe una fase preclínica en la cual hay autoanticuerpos rondando en todo nuestro sistema inmune. Posteriormente existe una inflamación, compromiso de algunos órganos, y se va a empezar a notar las manifestaciones clínicas de acuerdo al órgano más afectado. El lupus en realidad es una enfermedad muy variable, cuyas manifestaciones van a ser diferentes en diferentes pacientes. Hay algunos que solo van a tener compromiso de piel y un poquito de artritis. Hay algunos que van a tener compromiso renal, hay algunos que solo van a tener compromiso del sistema nervioso central, obviamente con anticuerpos, y van a cumplir criterios de lupus. Y algunos van a tener compromiso de todos los órganos y de todos los sistemas. Entonces, va a haber periodos en toda la evolución de la enfermedad de flares, lo que llamamos llamaradas o periodos de actividad, en la cual las manifestaciones sistémicas van a ser mucho más intensas. Posteriormente va a haber daño de órgano. El daño de órgano se le encuentra
haciendo un test que se llama el SLIC. El SLIC es un test que tiene numerosas preguntas para marcar, en la cual abarca compromiso de piel, pulmonar, renal, sistema nervioso central, compromiso articular, muscular, cardíaco y compromisos de severidad y compromisos de cronicidad. De acuerdo al marcaje vamos viendo si existe daño ya en un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico. Además, aunado a eso, existen comorbilidades. El lupus puede estar asociado a neoplasias, a aterosclerosis y a infecciones. Entonces acá vemos el resumen de todo lo que es la patogenia del lupus eritematoso sistémico. Como un resumen, lo que va a haber es que vamos a tener nuestras células propias de nuestro sistema. Estas van a ser estimuladas por rayos ultravioleta, bacterias o factores genéticos y van a producir apoptosis. Estas células propias van a terminar en materiales apoptóticos propios nuestros. Pero como este material apoptótico va a ser en demasía, en exceso, y nuestro cuerpo no lo puede depurar o degradar, nuestras células presentadoras de antígenos, en este caso las células dendríticas y las células dendríticas plasmocitoides, lo que van a hacer es presentar esas partes de material apoptótico a nuestras células plasmáticas y a nuestras células T, y estas las van a reconocer como algo impropias y van a producir autoanticuerpos, tanto las células plasmáticas como las células T. En su caso, las células T, en vez de producir anticuerpos, van a empezar a producir interleuquinas. Y esto va a ser una correlación o relación de un círculo vicioso, puesto que a su vez las células T al unirse con las células B al unirse con las células T va a crear un ciclo de producción de interleuquinas, y además la unión de las células T con las células presentadoras de antígenos también. Entonces, toda la fisiopatología se basa a lo que es el material apoptótico en exceso propio de nuestro cuerpo, pero que nuestras células empiezan a producir anticuerpos contra ellas porque en realidad existen en exceso. Entonces, tenemos una alteración genética de base, un compromiso o una actuación del medio ambiente, y como segundo punto, la respuesta inmune anormal, como vemos en la imagen. Acá las células presentadoras de antígenos que inicialmente van a estar en contacto con el antígeno, esos antígenos que han venido o provenido del material apoptótico, y esta célula presentadora de antígenos lo va a presentar tanto las células T como las células B. Las células B lo va a reconocer como impropias y va a producir anticuerpos, y las células T va a producir interleuquinas y además activación del sistema de complemento. Estos autoanticuerpos complejos inmunes se van a depositar en los diferentes órganos, en piel, en pulmón, en riñones, y van a producir manifestaciones específicas en cada órgano. Si es en piel, su manifestación va a ser un eritema; si es en riñón, nefritis; si es en articulaciones, artritis; si es en la parte hematológica, leucopenia, trombocitopenia, inclusive anemia hemolítica autoinmune. Si es compromiso de serosas, carditis, en el sistema nervioso central hay 19 manifestaciones clínicas, que lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas en adelante. En el riñón, si es que no lo tratamos a tiempo, rápidamente puede ir a falla renal. Aterosclerosis también puede estar presente en el lupus eritematoso sistémico, fibrosis pulmonar como una causa secundaria y accidentes cerebrovasculares.
Entonces existe una susceptibilidad genética, una influencia medioambiental, hormonas femeninas y un desencadenante inmunológico que, como pueden ver, van a desencadenar la producción de anticuerpos, la activación de células T, la acumulación de complejos inmunes, producción de citoquinas, que todo esto va a producir una inflamación y van a ir a cada órgano y dañarlos. Entonces existe una susceptibilidad genética de por sí. Entonces, en menos del 5% de los pacientes con lupus asociado a deficiencia de un solo gen, ejemplo, los componentes del complemento C1Q y C4. En la falta de los pacientes que tienen disminución de C4, lo que hay una disminución en la eliminación de las células B autorreactivas y por lo tanto estas células B autorreactivas van a estar aumentadas y por lo tanto van a producir autoanticuerpos en demasía. La falta de C1Q deficiente lo que provoca es la deficiente eliminación de material necrótico y por lo tanto este material necrótico ustedes ya saben qué pasa con ellos y es un ciclo en realidad que si es que no tratamos al paciente puede llevar a un fin que no esperamos en el paciente. Los genes involucrados son muchos genes, lo dividimos en dos, en los HLA y los no HLA. Esto es nada más como para mencionarlos a grandes rasgos. Dentro de la influencia medioambiental, como habíamos mencionado, es la exposición a la luz ultravioleta. Otro es el fumar. El fumar en pacientes con lupus o con predisposición genética activa la enfermedad o la prolonga. Los virus, se ha detectado que el virus Epstein-Barr está asociado a lo que es la activación del lupus eritematoso sistémico, los medicamentos que van a generar lupus-like. Factores medioambientales que ya hemos mencionado ahí, factores dietéticos también, acá la alta ingesta de grasa saturada, agentes infecciosos, bacterias, endotoxinas, virus Epstein-Barr. Las hormonas femeninas, se dice, bueno, se ha hecho estudio en ratones, como podemos ver, de cromosoma X y se ha encontrado que puede contribuir independientemente de las hormonas porque en ratones hembras y machos castrados genéticamente manipulados para expresar las combinaciones XX o X0, el XY o el XXY, que es el macho o supermacho, o en este caso la presencia de dos cromosomas X aumenta la gravedad del lupus. Entonces, aparentemente estaría asociado al cromosoma X. Los genes conocidos que contribuyen a la patogénesis del lupus está el CD40 localizado en el cromosoma X también. Entonces, los papeles hormonales en el lupus se va a ver de acuerdo a la susceptibilidad para desarrollar el lupus, de acuerdo al perfil hormonal o eje hipotálamo-hipófisis adrenal en mujeres y de acuerdo a las hormonas, actividad y pronóstico de la enfermedad. Esto lo pasamos porque esto es ya más de especialidad. Por otro lado tenemos lo que es el trastorno linfocitario, que lo vamos a ver acá. Como vemos acá, vemos las imágenes de una célula T y una célula presentadora de antígenos. Lo que ocurre es que esta célula presentadora de antígenos tiene dos receptores B7, como vemos en la imagen, y un receptor HMC, que es esta de acá, que va a presentar el antígeno. Se va a relacionar con las células T y estas células T va a tener dos receptores, un CD28 y un CTLA4. Cuando esta célula T se une con el B7, lo que va a pasar es una estimulación de las células T. Cuando esta se une con el CTLA4, lo que va a haber es una inhibición de las células T. Entonces, lo que ocurre en el lupus eritematoso sistémico es esto.
la activación o la unión en este tipo de células del receptor B7 y del CD28. Entonces hay una estimulación celular y por lo tanto producción de más interleuquinas. Ahora, esta célula T activada también tiene otro receptor que es el Toll-like receptor, que es el TCR, y el ligando CD40. Este TCR va a mostrar el antígeno a las células B y estas células B la va a recepcionar con el HMC. Y el CD ligando CD40 se va a unir al CD40 de las células B. Cuando hay esta unión entre estas células, lo que va a ocurrir es una producción de factor de necrosis tumoral alfa, interferón alfa e interleuquina 10. Y las células B va a producir autoanticuerpos en demasía. Bueno, eso a grandes rasgos. Por otro lado, hay que ver también la presencia de esos autoanticuerpos en los pacientes con lupus. Como podemos ver, existen muchos autoanticuerpos en los pacientes con lupus. El ANA, el anti-DNADS, el anti-SMIT, el anti-RNP, RO, LA, anti-estona, antifosfolipídico, antieritrocitario, antiplaquetario, antineuronal y antirribosómico. ¿Cuáles son las más específicas de lupus eritematoso sistémico? El anti-DNADS y el anti-SMIT son más específicas. ¿Y qué nos va a dar como manifestación clínica? En realidad, cuando está presente el anti-DNADS, la manifestación clínica más frecuente es la nefritis lúpica y está en relación muy intensa de la actividad de la enfermedad. A mayor cantidad de anti-DNADS, mayor actividad de la enfermedad. El anti-SMIT es un marcador específico de lupus que no tiene ninguna manifestación clínica en algún órgano de nuestro cuerpo. Y el ANA, que es un anticuerpo antinuclear que está positivo en el 98% de los pacientes con lupus. El RNP, pues todo el resto de anticuerpos puede estar positivo, pero no son específicos, pero sí los encontramos en los pacientes. Las citoquinas que ya hemos hablado, en el lupus está disminuido la interleuquina 2, interleuquina 12. ¿Por qué? Porque estos son interleuquinas que disminuyen la actividad de las células T. En realidad sirven para disminuir la actividad de las células T y en este caso están ausentes. Por lo tanto, la actividad de las células de los linfocitos T van a estar en aumento. Va a haber un aumento de interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral alfa que van a generar mucho más inflamación. En cuanto a la apoptosis, ya hemos hablado algo de la apoptosis, que la luz ultravioleta activa los queratinocitos y produce células apoptóticas. Estas células apoptóticas van a estar en demasía y van a generar burbujas apoptóticas que van a ser los anticuerpos en realidad, antígenos LA, antígenos RO, leuquiosomas, antígenos ribosomales, antígenos RO. Entonces, estos antígenos van a generar autoanticuerpos, por eso se denominan, como hemos visto acá, anti-DNADS, anti-RO, anti-LA, anti-estona, antifosfolipídico, porque son estos antígenos que están en demasía y nuestro propio cuerpo produce anticuerpos contra esos antígenos. Trastornos de la regulación inmune sí también ocurre porque hay una hiperactividad de las células T independientemente de lo que ocurra con el resto. Por los receptores que les había mencionado, hay una hiperactividad de las células T. Función fagocítica también está implicada, no pueden procesar o fijar los complejos inmunes eficientemente y la fagocitosis de las células apoptóticas está disminuida. Por otro lado, hay una inmunorregulación anormal. En resumen, tanto los factores genéticos HLA, recordando DR2 y DR3, deficiencia de complemento,
factores hormonales, tanto estrógenos como prolactina, y factores ambientales como los rayos ultravioleta, los virus, los fármacos, el estrés, van a activar tanto a las células T como a las células B con los receptores ya mencionados. Estos van a generar complejos antígeno-anticuerpos que van a estar circulando y van a depositarse en los órganos que van a dañar. Generalmente, si ocurre en el glomérulo o en el sistema nervioso central, van a producir manifestaciones en el órgano donde se deposita. Entonces, en resumen, todos son anticuerpos, estos genes asociados, estos anticuerpos que se producen, lesionan, producen inflamación a nivel del sistema inmune y producen daño. Por otro lado, también está asociado a factores genéticos que me había olvidado mencionarlos. El gen BCL2, que es un gen de la apoptosis, está defectuosa, ¿sí? Factores ambientales, mencionados ya, desencadenante inmunológico, humoral o celular, ¿sí? Factores hormonales, estrógenos, prolactinas, que lo que van a hacer es acelerar lo que es la producción de nefritis, mientras que los andrógenos parecen hacer lo contrario, inhibir. Entonces hay una autoinmunidad, hay inflamación y lesión tisular. Hay una deficiencia de C1Q, C2, C4A. Deficiencia de complemento, reducción de la eliminación de células apoptóticas y por lo tanto aumento de autoantígenos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, es una afectación a nivel de todo nuestro sistema, pero las manifestaciones clínicas más frecuentes que vamos a tener son las artralgias en un 95%, también la fiebre. Es así que dentro de la lista de los FOD está las enfermedades inmunológicas y dentro de ellas el lupus eritematoso sistémico. Artritis también es una manifestación clínica que está presente en el 90% de los pacientes. Fatiga, ronchas en la piel, anemia, afectación renal, dolor en pecho, la respiración profunda. ¿Por qué? Porque es un dolor pleurítico por el acúmulo de líquido a nivel pericárdico o pleural también. Rash en forma de mariposa en las mejillas, en la nariz, que es característico pero no es patognomónico, porque también un diagnóstico diferencial puede ser la rosácea. Sensibilidad a la luz solar, que es la fotosensibilidad, presente en un 30% de los pacientes. Pérdida de cabello, que es la alopecia difusa, no es una alopecia areata. Problemas en la coagulación de la sangre, fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es un fenómeno que está presente en las 5 EDTC y como el lupus es un EDTC, está presente en un 17% de ellas. Las convulsiones también es una manifestación clínica rara, pero sí presente, y si es que se presenta, es signo de gravedad, de severidad. Úlceras en la boca, en la nariz, en las mucosas también es una manifestación de lupus eritematoso sistémico. Síntomas generales, el 90% de los pacientes tiene fatiga. Y las manifestaciones más frecuentes van a ser justamente estos síntomas. Malestar general, astenia, pérdida de peso. Aquí vemos el rash en alas de mariposa, como vemos el cuerpo de la mariposa y las alas al costado. Otra manifestación, el 85% de los pacientes presentan manifestaciones dermatológicas, úlceras orales en paladar, alopecia, pero esta alopecia es por el lupus eritematoso discoide, a diferencia de la alopecia difusa, que es lo característico en general del lupus eritematoso sistémico. El discoide sí produce cicatriz y casi siempre ocurre o se manifiesta en el cuero cabelludo y en la cara, más no en el resto del cuerpo. Por otro lado tenemos alopecia difusa, como vemos acá, lesiones eritematosas en rash, úlceras orales, placas. En las manifestaciones musculoesqueléticas
como tenemos acá, artritis de pequeñas articulaciones, que generalmente son artritis no erosiva en el 95% de los casos. Lesiones eritematosas en mano. También hay manifestaciones musculoesqueléticas, lo que es el llamado dedo en Z, que también está presente en los pacientes con AR, pero este dedo en Z o las deformaciones en lupus son reversibles, a diferencia de la artritis reumatoide, cuyas manifestaciones son irreversibles. Acá vemos un dedo en martillo que cuando nosotros lo colocamos en la mano hacemos que el paciente ponga la mano sobre una superficie plana. Esa deformación va a revertir, no va a persistir. Por otro lado tenemos las manifestaciones renales, que es una manifestación de severidad. Y vemos que existen 6 tipos de manifestaciones renales, ¿sí? El 50% de estos pacientes lo que van a expresar es proteinuria. ¿Cuánto de proteinuria? Mayor a 0.5 gramos en orina de 24 horas. También se va a manifestar con la presencia de cilindros celulares, cilindros hemáticos, cualquier tipo, cilindros serios, cualquier tipo de cilindros. Y en este caso, cuando ya hay manifestaciones renales como proteinuria, presencia de cilindros, leucocituria, hematuria, lo que hacemos es una biopsia renal. Y de acuerdo a lo que leamos en la anatomía patológica, vamos a clasificarla en 6. La primera, que es lo que llamamos mesangial mínima, la segunda, que es mesangial proliferativa, la tercera, que es focal y segmentaria, la cuarta, que es la más común, con un 59%, que es la difusa proliferativa, la quinta, que es la membranosa, y la sexta, que es la esclerosante. Esta clasificación no es que uno siga a otra en orden, cada uno es independiente, pero por ejemplo la 2 en unos años o meses puede virar a 5 de frente, o la 3 a 4, pero no al revés, 5 a 1 o 3 a 1, no. Siempre se queda en su mismo estatus o avanza, pero no que del 1 necesariamente tiene que pasar al 2, al 3, al 4 y así sucesivamente. Solo para que recuerden, la más frecuente, la tipo 4, que es la difusa proliferativa. Aquí vemos, por ejemplo, la clase 1, solo para un poquito afianzar, la mesangial mínima. ¿Por qué es la mesangial mínima? Porque hay un depósito en el mesangio de inmunocomplejos, como les hablé. Esos depósitos de autoanticuerpos, de anticuerpos antígenos se depositan aquí en la parte del mesangio y empieza a haber inflamación. La tipo 2 es la mesangial mínima, pero con algo de proliferación. Empieza a proliferar un poquito más por acá las células mesangiales. La tipo 3 es focal, solo en un área. La tipo 4 es difusa en más del 50% del glomérulo. Y la tipo 5 es la membranosa, afectación de la membrana basal. La tipo 6 es la esclerosante o avanzada. Entonces, en pacientes con proteinuria más de 500 miligramos o 0.5 miligramos en orina 24 horas, presencia de cilindros celulares, síndrome nefrótico o nefropatía terminal al inicio de la enfermedad, hay que de todas maneras hacerle la biopsia renal. Aquí están las frecuencias de la presentación de cada uno de ellos, y la más frecuente, como vemos, es proteinuria significativa, así lo denominamos a la proteinuria mayor a 500 miligramos en orina 24 horas. Ahora, este cuadrito nada más es para decirles que existe una correlación anátomo-patológica con la clínica. Cuando es la clase 1 o nefritis lúpica mesangial mínima, la manifestación clínica más frecuente va a ser hematuria microscópica y proteinuria leve. Lo que es, si el depósito es subendotelial, va a haber una hematuria microscópica, proteinuria leve, y va a haber una disminución del filtrado glomerular.
Y si el depósito es subepitelial, va a haber una nefritis membranosa con proteinuria en límites nefróticos. La más frecuente y la de peor pronóstico es la tipo 4. Ya esta flechita debe estar acá, es la tipo 4. Por otro lado tenemos las manifestaciones neuropsiquiátricas, las que están dentro de los criterios diagnósticos o criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico son las convulsiones y la psicosis, pero existen otras manifestaciones, como vemos aquí en lista, que no forman parte de los criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico, pero sí de las manifestaciones clínicas. Así tenemos, por ejemplo, que existen 7 manifestaciones del sistema nervioso periférico y 12 del sistema nervioso central. Miren, la polirradiculopatía desmielinizante aguda, su diagnóstico diferencial va a ser síndrome de Guillain-Barré porque van a ser muy parecidos. Es más, es similar o igual al síndrome de Guillain-Barré. Existen desórdenes autonómicos, mononeuropatía, miastenia gravis, neuropatía craneal y plexopatía. Y en el compromiso del sistema nervioso central existe una meningitis aséptica, enfermedad cerebrovascular, síndrome desmielinizante, cefalea, corea, mielopatía, trastorno convulsivo, estado confusional agudo, delirio, desórdenes de ansiedad, disfunción cognitiva, todos tienen disfunción cognitiva los pacientes con lupus, psicosis y trastornos del ánimo. Todas estas son manifestaciones de lupus en el sistema nervioso. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares, lo que vamos a encontrar es pericarditis en el 25 y 30% de casos, alteración de las válvulas, de la válvula mitral básicamente, y lo que va a producir es una endocarditis de lo que llamamos la endocarditis de Lippmann-Sachs o de aorta, y en ocasiones asociado a tromboembolia. También hay asociación de la aterosclerosis en el lupus eritematoso sistémico y es 9 veces más frecuente que en la población en general. Por eso hay que estar en constante chequeo del perfil lipídico. En cuanto a lo que es arritmias, bloqueo cardíaco en el recién nacido, esto se da generalmente en madres con lupus que dan a luz a un neonato que tiene lupus neonatal. La manifestación de lupus neonatal generalmente es solo en piel y manifestaciones cardíacas, dentro de las más frecuentes bloqueo cardíaco. Todo paciente o neonato de madre con lupus necesariamente tiene que ser evaluado por el cardiólogo. También hay fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno vascular inmunológico, como vemos aquí en la mano. Existe 3 fases, una fase pálida, una fase violácea y una fase eritematosa. En realidad aquí está mezclada la fase eritematosa con la fase violácea, es el fenómeno de Raynaud. Tromboflebitis presente en el 10% de los casos y fenómenos vasculíticos que pueden estar en piel también. Otras manifestaciones cardiovasculares, livedo reticularis, que está presente también en los pacientes con vasculitis. Aquí el fenómeno de Raynaud, que está solo en la fase pálida, y como ustedes saben, el fenómeno de Raynaud secundario siempre es asimétrico, presente aquí en la mano derecha, pero no en la mano izquierda. Livedo reticulares, livedo del tipo racemoso, que no se borra, son redes marmoleadas en el cuerpo, persistentemente no se borran, estos son generalmente patológicos. El livedo reticular es fisiológico, son livedos que desaparecen espontáneamente, en cambio estos no. Las úlceras digitales, que también pueden estar presentes. En esta imagen vemos una radiografía de tórax en AP y vemos acá un borramiento del ángulo costofrénico, y lo que encontramos acá es líquido, efusión pleural, es derrame pleural, y existe pleuritis con derrame o sin derrame. Hay pacientes que vienen con dolor torácico
a la inspiración profunda tipo punzada, que es el dolor pleurítico que conocemos, le pedimos la radiografía y la radiografía está totalmente normal. Es una pleuritis pero sin derrame. Y hay otros que tienen la misma manifestación clínica, que a la inspiración profunda hay dolor. Entonces, esa manifestación clínica es una de las más frecuentes en el lupus eritematoso sistémico. También en el lupus eritematoso sistémico hay manifestaciones no solo de lo que es la pleura, sino del parénquima. Dentro del parénquima lo que podemos encontrar es la neumonía lúpica, que son una especie de bronquiolitis obliterante semejante a un bono, pero de menor envergadura, y puede ser agudo o como también puede ser de presentación crónica. Aquí vemos un derrame más extenso. Aquí vemos pleuropulmonares y también hay derrame pericárdico, ¿sí? Lesiones algodonosas bilaterales, que puede ser neumonitis lúpica por lo que es hemorragia alveolar, que también presenta los lupus. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales tenemos los dolores abdominales, que puede ser por vasculitis lúpica, síntomas digestivos altos, pancreatitis, arteritis mesentérica también por una vasculitis, presencia de ascitis en el 10% de los pacientes, úlcera péptica, como vemos acá, diverticulitis, y hepatoesplenomegalia inclusive en un 30% de los pacientes, generalmente infantes, pero los adultos también no son exentos de esta patología. La manifestación clínica hematológica más frecuente, o dentro de las más frecuentes, es la pancitopenia, pero es una pancitopenia característica, no es una anemia común y corriente, es una anemia hemolítica autoinmune, por eso es CUMS positivo, pero también puede haber una anemia normocítica, normocrómica de las enfermedades en general. Hay una linfopenia, leucopenia, trombocitopenia y púrpura trombocitopénica, ¿sí? Dentro de las manifestaciones clínicas también podemos hablar de las adenopatías, esplenomegalia, conjuntivitis, ojo rojo, boca seca, lesiones en piel. Este es un piel o un neonato con lesiones dermatológicas. Esto es un lupus neonatal. Los pacientes con lupus también pueden presentar amenorrea, óbitos fetales, abortos. Y acá tenemos los criterios de clasificación, los 11 criterios de clasificación que ya lo hemos ido mencionando anteriormente, pero lo que tenemos que tener en cuenta son que 4 son manifestaciones mucocutáneas: eritema malar, que es el rash malar; eritema discoide, que es el eritema subagudo crónico; fotosensibilidad, que los pacientes se vuelven rojo como un camarón; úlceras orales; artritis, que son artritis simétrica no erosiva; serositis. La serositis puede ser en el pulmón, puede ser a nivel de pericardio, pleuritis y pericarditis; la manifestación renal, la proteinuria persistente, la presencia de cilindros. Las manifestaciones neurológicas, como les dije, son 19, pero los criterios de clasificación de lupus solo están 2 de ellas, las convulsiones y la psicosis. Las hematológicas, dentro del criterio hematológico más importante está la anemia hemolítica autoinmune con reticulocitosis, leucopenia menos de 4.000, linfopenia menos de 1.500, trombocitopenia menos de 100.000. Todos esos por 2 veces, ¿sí? Por 2 ocasiones distintas. Los inmunológicos, la presencia de anti-DNA, DS elevado, anti-SMIT, antifosfolipídico, básicamente anticardiolipina, inmunoglobulina G y M y anticoagulante lúpico, o un BDRL falso positivo separado. Acá dice 6 meses, ¿no? Esto es en el lupus, pero en el síndrome antifosfolipídico son 12 semanas. Los anticuerpos antinucleares, que está ausente en el lupus por drogas, pero el anticuerpo frecuente en el lupus por drogas, inducido por drogas o lupus-like, es el antihistonas. Esto es el ANA, ¿sí? Que es un criterio
diferente a estos dos, ¿sí? Están en grupos distintos. Inmunológicos aquí, estas, anti-DNADS, SMID, fosfolípidos, y aparte está el ANA, ¿sí? Porque tiene mayor peso. Entonces, ahí están los 11 criterios para que un paciente tenga lupus eritematoso sistémico o clasifique como paciente con lupus eritematoso sistémico. Tiene que cumplir 4 de los 11 criterios, pero existe una excepción en la regla. Esto es un paciente que tiene compromiso renal que en cuya biopsia salga una glomerulonefritis, cualquiera de esas 6 que hemos mencionado, más un ANA positivo, ¿sí? Para eso solo basta esos 2 criterios para clasificar un paciente con lupus. Dentro de las manifestaciones de laboratorio, ya alguna de ellas lo hemos visto. Otro es el PCR, que está presente también el BDR alfazo positivo, complemento sérico que está disminuido, que nos sirve para ver el selene-LEDAI, que es un test para ver actividad de la enfermedad, el ANA, los anticuerpos anti-DNA, los otros anticuerpos que están en exceso, falla de tolerancia inmunológica nos refieren, pero es lo que ya hemos explicado en la fisiopatología. También anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos más sensibles y altamente específicos, dice. Pero esto puede estar presente, pero esto es casi 99.9% específico para la artritis reumatoide. Estos son todos los anticuerpos y las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, el anti-Ro está presente en el lupus neonatal. Como se acuerdan en las diapositivas anteriores, el lupus neonatal, ¿de qué se caracteriza? Compromiso cardíaco y compromiso dérmico. Vieron un bebé con lesiones eritematosas en piel. Entonces, acuérdense de eso para ver que el anti-Ro se asocia a manifestaciones dermatológicas de lupus. Lupus cutáneo y lupus subagudo tienen anti-Ro positivo. El lupus neonatal también tiene anti-Ro positivo. Y el anti-Ro también está presente en el síndrome Sjögren. El ANA en general es poco específico, como dice acá, presente en todas las CDTC, en el 95% del lupus eritematoso sistémico. También el ANA está presente en problemas neoplásicos, envejecimiento, tumores, ¿sí? El anti-DNADS doble cadena está presente hasta en un 75% de los casos de los pacientes y sugiere nefritis lúpica. Un paciente de reciente diagnóstico con anti-DNADS positivo hay que hacer una estrecha vigilancia de la parte renal, porque en algún momento va a ser una nefritis. El anti-Ro, les dijimos ya la piel. El anti-SMID es específico para el lupus generalizado o LES y los títulos no varían con la actividad a diferencia del anti-DNADS. El anti-SMID es muy específico, así como el anti-DNADS, pero no tiene nada que ver con la actividad de la enfermedad. El anti-DNADS sí. A mayor anti-DNADS, mayor actividad del paciente. La anticardiolipina presente en un paciente con lupus está asociado a presencia de trombosis y pérdida fetal en el paciente. El 30% de los pacientes con lupus tiene anticardiolipina positivo y además tiene síndrome antifosfolipídico. El anticoagulante lúpico está presente en los pacientes que van a tener a futuro trombosis o pérdida fetal. También está asociado al SAF, que es el síndrome antifosfolipídico. El antiestona se asocia al lupus inducido por drogas. Y el antiproteína P ribosomal se asocia a psicosis lúpica. Esto hay que tener en cuenta, ¿sí? El antiproteína P, esto es todo el perfil ENA. Esto es el ANA y todo esto es el perfil ENA. Cuando nosotros pedimos perfil ENA a un paciente y, por ejemplo, tiene antiproteína P ribosomal, hay que estar pendientes de que la paciente va a presentar a futuro una psicosis lúpica. Diagnóstico diferencial de lupus, todo. Como se dan cuenta, cualquier cosa puede ser lupus. Todo, porque afecta todo el sistema inmune. Dolor abdominal, dolor pleurítico, neumonía, máculas eritematosas, poliartralgia, fatiga, Raynaud, insuficiencia renal, anemia hemolítica, enfermedad pulmonar intersticial, queratoconjuntivitis zika, que es el
el síndrome de Sjögren, vasculitis renal, convulsiones, leucopenia, ACVs, lesiones mucosas, trombocitopenia, pericarditis aguda, baja de peso, fotosensibilidad y derrame pleural. Lupus inducido por medicamentos, asociación comprobada, estas 6 que están acá: clorpromacina, metildopa, hidralazina, procainamina, isoniazida y quinidina. Posible asociación, estas otras, solo para mencionarlas: el litio, la fenitoína, el captopril, metimazol, nitrofuratoína. La poco probable asociación: allopurinol, penicilamina, sales de oro, que ya no se utiliza actualmente, tetraciclinas y anticonceptivos orales. Ahora, ya vamos al tratamiento. El tratamiento es básicamente de acuerdo a la fisiopatología que hemos visto. En general, todos los pacientes con lupus hay que tener especial cuidado. Si nos llega un paciente con lupus, de acuerdo a las características clínicas, lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo. Tiene lupus y clasificar si es un lupus leve, si es un lupus severo. ¿Cómo lo hacemos? Vemos compromiso. Cuando un lupus es severo, cuando hay compromiso de órgano blanco que tiene riesgo de vida. Severo, compromiso renal, compromiso hematológico, compromiso del sistema nervioso central, compromiso pulmonar. Cuando tiene esos 4 compromisos, ese lupus es severo y por lo tanto el tratamiento debe ser muy agresivo. Lupus leve o moderado, porque los dos, el leve y el moderado, están en el mismo grupo. Son lupus pues que solo tienen artritis, solo tienen pericarditis, serositis, algo de lesiones en cabello, ¿sí? Pero no hay esos 4 compromisos de órgano blanco, ¿sí? Una vez determinado si el lupus es leve, moderado o severo, lo primero que hacemos en ambos, iniciamos hidroxicloroquina, en ambos. 400 miligramos diarios si es adulto, en la noche, porque la hidroxicloroquina cuando se da en el día se pigmenta la piel y por lo tanto podemos dañar la estética del paciente y esa pigmentación es irreversible, así que cuidado con la hidroxicloroquina. Solo se da en la noche en ambos tipos de lupus. Hay que hacer revisión de todos sus sistemas. Le pedimos proteinúrica en orina 24 horas, examen de orina completo, un ecocardio, le pedimos sed de todas las infecciones, a ver si está asociado a una hepatitis B, C, VIH. De todas maneras hay que pedirlo porque hay que descartar. Siempre hay enfermedades imitadoras. Una vez vista eso, lo primero que hacemos es, si es leve, no damos corticoides a dosis bajas; si es severa, corticoides a dosis altas, inclusive inmunosupresores, como podemos ver acá, la ciclofosfamida, la aciatropina, el micofenolato, ¿sí? El efecto debe ser inmunosupresor en lo que son lupus severo. El pronóstico de lupus, la disminución significativa de la mortalidad en los últimos años, en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque ya existe inmunosupresores como la ciclofosfamida, micofenolato, ciclosporina, inclusive terapia biológica, que han disminuido la mortalidad de estos pacientes. Aparte de los inmunosupresores, el mejor manejo de un paciente es manejar sus comorbilidades o sus complicaciones, porque por eso se muere el paciente. Sin embargo, continúa siendo muy importante lo que es la mortalidad bimodal. Se refiere a una mortalidad por infecciones, neoplasias, nefritis lúpica, quiere decir comorbilidades externas y comorbilidades por la misma enfermedad o complicaciones de la misma enfermedad. En cuanto a la terapia biológica, existen muchos medicamentos, fármacos que van a ir contra los anticuerpos monoclonales, fármacos que van a ir contra las proteínas de fusión recombinantes y fármacos que van a ir, son muy pequeñas moléculas que van a ir a órganos diana muy específicas, ¿sí? Dentro de la terapia biológica existe una nomenclatura. Por ejemplo, si son anticuerpos monoclonales, terminan en MAP. Si son anticuerpos monoclonales quiméricos, terminan en CIMAP. Si son anticuerpos monoclonales humanizados, en SUMAP. Y estos son los anti-TNF,
factor de necrosis tumoral que terminan en CEP, por ejemplo, etanercept, infliximab, denosumab, ¿sí? Entonces, dianas terapéuticas, como habíamos visto, existen cuerpos apoptóticos. Esos cuerpos apoptóticos lo presenta la célula presentadora de antígenos a las células T. Hay una correlación con las células B. Estas van a producir anticuerpos y va a haber células diana o moléculas diana para cada diana terapéutica. Por ejemplo, aquí, bloqueo de citocinas. Aquí, bloqueo de las células T, bloqueo de los anti-CD22, bloqueo de los anti-BLyS, que esto está en boga, ¿sí? que es la única terapia aceptada hasta ahora en el 2016, que lo vamos a ver en adelante. Entonces, células diana, en cuanto a lo que es que tienen una función especial, depresión de los linfocitos T, eso es la función para tratar el lupus, anti-CD y anti-BLyS, que vamos a ver, depresión de las células B, tenemos antimoléculas de la superficie, anti-CD20, tenemos anti-CD20 que es el rituximab, como vemos acá, que va a ir contra las células B, que son anti-CD20. Tenemos acá dos estudios, es el estudio Explorer, que nos dice la dosis, que dos dosis a 1 gramo separadas por 15 días han sido muy eficientes en el tratamiento de lupus. El estudio Lunar, que son 2 dosis de 1 gramo separada de 15 días en 72 pacientes, que es muy eficiente también a esa dosis. Y lo que vemos acá es que en esta corte de 136 pacientes con lupus, con un tratamiento externo, las infecciones severas han sido en un 9% de los pacientes y ha habido mucha mejoría tanto articular, cutánea, renal y hematológica, que son las manifestaciones las más graves acá, la renal y la hematológica. El rituximab, su perfil de seguridad, generalmente reacción adversa medicamentosa, la neutropenia en un 10% de los pacientes, reacciones a la infusión hasta 35% de los pacientes, leucoencefalopatía multifactorial fatal en solo 2 casos de ese estudio. Y las precauciones que hay que tener en cuenta siempre cuando el paciente tiene neutropenia o hipogamma-globulinemia, infecciones activas, sepsis, gestación o lactancia, están contraindicadas, ¿sí? El otro medicamento es el ocrelizumab, que es un anticuerpo humanizado, pero todavía no ha sido aceptado en la EMA o en la FDA, que son las entes que regulan los medicamentos tanto europeo como el americano. El anti-CD20 tampoco está aceptado, el eprastuzumab, que es el anti-CD20, el EPZ tampoco está aceptado, y otros anticuerpos anticélulas B, que son el anti-CD79 y el anti-CD19. Otros que inhiben lo que es los factores de diferenciación y supervisión de las células B es el belimumab. Este belimumab es un medicamento que inhibe la actividad biológica de los BLyS, es decir, indirectamente inhibe la actividad de las células B. Este es el primer biológico aprobado por la FDA para el tratamiento de lupus. De todos los biológicos que le he mencionado, lo único que quisiera que aprendan es este nombre, belimumab, que es el primer biológico aprobado por la FDA para el tratamiento de lupus. Este es el belimumab, lo que hace es inactivar a las células BLyS, ¿sí? Y estas células BLyS, al ser inactivadas, también inactiva las células B, ¿sí? Todo sobre el belimumab. El atacicept, que también es un anticuerpo que bloquea la actividad del BLyS y APRIL, pero que todavía no está aprobado. Ahí están los estudios clínicos. Los estudios que van con la coestimulación de las células T o bloqueo de la CD28, B71, B72 o CD40, CD40L, que lo habíamos visto en las células anteriores en la fisiopatología. Ahí está el abatacept, también disminuye lo que es la actividad de las células T, pero no está aprobada aún. Bloqueo de las citocinas, existe antagonistas del interferón alfa, estas en específico, pero todavía no están aprobadas, solo
Las muestro para que tengan una idea, pero eso no les va a venir en el examen. Lo único probablemente que les venga es del belimumab, que es el única terapia biológica aceptada para el lupus eritematoso sistémico por el FDA. El infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico que se da más en pacientes con artritis reumatoide. Igual el letanezumab se usa más en artritis reumatoide. También se ha visto mejoría en los pacientes con lupus, pero más a la parte de la mejoría de la artritis y de la proteinuria, pero aún no está plenamente aceptada. Por otro lado, tenemos una terapia biológica de lupus, los tolerágenos, que son anticuerpos o sustancias que lo que hacen es que el cuerpo tolere esos anticuerpos y así no desencadenen una respuesta contra esos autoanticuerpos. Así están creándose nuevos medicamentos, los tolerágenos que llamamos Avetimus, Etradide, Lupusor, ¿sí? Y otros medicamentos como el equiluzumab, que es un anti-C5 que está en fase 2, y otras que vemos acá, que son los últimos que hemos visto ahora en el EULAR 2016 de este año, la inhibición de los receptores Toll-like receptor, que también están en tercera fase, pero aún no aprobadas, están en estudio, y los inhibidores del proteasoma, que es el bortezomib y el carfilzomib. El más estudiado es el bortezomib, que está ya en fase 3-4, que recién seguramente de acá a un año o un par de años ya lo van a sacar para su uso. Esperemos que lo acepten pronto. Bueno, eso es todo en cuanto al lupus eritematoso sistémico. Básicamente, recordar que es una enfermedad sistémica que afecta a todos los órganos, que es una enfermedad muy grave, autoinmune, multifactorial, y que su tratamiento es básicamente inmunosupresores, hidroxicloroquina, también se usa corticoides cuando es gravedad, y es una enfermedad con manifestaciones clínicas muy distintas. No hay ningún paciente con lupus que sean totalmente iguales. Todos van a ser diferentes. Uno solo compromiso de piel, otro compromiso renal, otro compromiso sistema nervioso central, pero van a cumplir los criterios diagnósticos. Bueno, eso es todo.